Esta es una presentación sobre el tema multimedia y educación. Hasta hace poco tiempo, el uso de los multimedia en educación se realizaba a través de dispositivos como disquetes o CD-ROM. Sin embargo, con el auge de Internet se propició un cambio en la forma de diseñar, desarrollar y distribuir materiales educativos. Tanto es así que hoy en día los multimedia se visualizan en un entorno web haciendo uso de un navegador. La imagen muestra uno de los materiales disponibles, tanto para su descarga como su uso vía web, en la página del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. ¿Realmente tenemos que crear recursos? Pretender una correcta integración de las TIC en el currículo pasa indefectiblemente por su uso en la actividad docente de forma razonada y útil. Dicho uso se realiza en un entorno específico, con un alumnado en concreto, en unas circunstancias peculiares que tan solo conoce el profesorado que las vive. Por tanto, al menos en parte, los medios que se utilicen en esas situaciones educativas concretas deben ser adaptados, personalizados, modificados para los usuarios que los van a utilizar. Como consecuencia, la respuesta a la cuestión de si es necesario que el profesorado realice aplicaciones informáticas para usarlas en su aula es afirmativa. Y por otra parte, se puede afirmar que no es suficiente con los programas que hay en Internet, en el mercado o que ofrecen las distintas administraciones. Es necesario, al menos conveniente, siquiera la modificación y adaptación de recursos existentes o la creación de otros nuevos diseñados para situaciones educativas concretas. De hecho, se viene haciendo desde siempre utilizando otros soportes, fichas de ampliación y o refuerzo para el alumnado en concreto, adaptaciones de libros de texto, etc. ¿Qué docente no ha hecho alguna vez una ficha personalizada para su alumnado? Creo que todos. Sobre el uso de multimedia en entornos educativos hay que nombrar al menos algunas cuestiones previas. En primer lugar, no son un material para usar en cualquier circunstancia. Se deben utilizar cuando el docente estime oportuno y adecuado su uso, como cualquier otro recurso. No se tratan de un recurso para jugar. En segundo lugar, debe contener los multimedia los mensajes necesarios que le manifiesten al alumno por dónde va avanzando, cómo va, qué le resta para concluir, etc. Sería conveniente que el material permitiese al alumno explorar libremente, que no sea una sucesión fija y rígida de actividades, sino que haya algún sistema de menús que permita una elección libre del itinerario a seguir. Para adaptarse a las diferentes capacidades del alumnado y evitar el aburrimiento, en un mismo material debería disponerse de niveles de dificultad diferentes. Y por último, sería interesante que las actividades de un multimedia no se agoten en sí mismas, sino que sean punto de partida para otras, para ver un vídeo relacionado con la temática del multimedia, realizar una puesta en común o un debate, recopilar información de otras fuentes, etc. Y que su uso, por tanto, no sea algo aislado y desligado del resto de las actividades de una programación didáctica. En cuanto a la personalización, creación, modificación de multimedias por docentes, obviamente debe hacerse con conocimientos informáticos que estén al alcance de cualquiera que se lo proponga. Y por otra parte, no es necesario que el diseño de una aplicación propia deba ser complejo y difícil de realizar. Hacer materiales multimedia no es una utopía, está al alcance de cualquier docente. La creación de materiales multimedia sigue una serie de fases más o menos delimitadas. Lo primero que necesitamos es disponer de una necesidad del profesorado, de una idea que pueda cristalizar en un multimedia que responda a una situación educativa concreta. Y utilizar, para plasmar dicha idea, programas y sitios web que la hagan posible. Como valor añadido a los recursos elaborados por el profesorado para su alumnado, podemos citar la carga emotiva que incorporan al introducir elementos conocidos por ellos como imágenes y sonidos de su entorno, texto con un vocabulario que comprenden,
etc. La imagen muestra el resultado de la necesidad de un profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga, plasmado en un programa que trabaja las onomatopeyas. Una vez disponemos de una idea, las siguientes fases en la elaboración de un multimedia son las siguientes: análisis, planificación y desarrollo, testeo, documentación y revisión. El análisis previo, que tendrá en cuenta aspectos importantes como la edad de los destinatarios del multimedia, las características del entorno educativo y los equipamientos técnicos que se dispongan para ejecutar el multimedia. La imagen muestra una pantalla de un programa destinado al área de matemáticas para estudiantes de segundo de primaria. Analizado el contexto, la siguiente fase es la planificación, el diseño de qué queremos hacer. Y posteriormente desarrollamos y producimos el multimedia, poniendo especial cuidado en dar la misma importancia a la parte pedagógica y a la visual. Utilizaremos para ello aplicaciones que no presenten problemas de licencia para poder utilizarlas y no supongan desembolso económico alguno para las instituciones educativas o para los profesionales de la educación. Por tanto, deberían tener licencias que lo permitan, como freeware, shareware, GPL, etc. Que lo que hagamos con ellas funcione en cualquier sistema operativo y pueda ejecutarse en un navegador web, teniendo en cuenta que el futuro, o más bien hay que afirmar el presente, es disponer de un terminal con acceso a aplicaciones en Internet, siendo irrelevante qué sistema operativo lo gobierne. Durante esta fase se tendrá en cuenta qué elementos aparecerán en pantalla, cómo se establecerá la navegación entre las mismas, elementos e interacción que deben ser adecuados a la edad de los destinatarios. Una vez producido un multimedia hay que testearlo a fondo antes de que se vaya a usar de forma definitiva. La corrección de posibles errores, ausencia de algún elemento importante, etc., nos garantiza que la ejecución del multimedia no tenga inconvenientes que se pueden arreglar a priori. Acompañar el trabajo con ejemplos, documentos y guías y una programación didáctica son elementos que enriquecerán el trabajo realizado. Y por último, una vez evaluado el material después de su puesta en práctica, habrá que realizar revisiones, modificaciones y adaptaciones que permitan al multimedia responder con mayor precisión a las necesidades planteadas. El contenido de esta presentación complementa al capítulo 10 del libro Tecnologías de la Comunicación y la Información aplicadas a la educación.